En estos momentos se llevará a cabo la conferencia Visión innovadora de la Escuela Judicial en la complejidad actual, que será disertada por el doctor Pedro Luis Grasa Soler, de quien se leerá su síntesis curricular. Fue profesor de carrera por oposición de tiempo completo en el área mecánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, llegando a ser líder de la misma. Fue nombrado director general de los Campus Estado de México, Campus Ciudad de México y Santa Fe, por lo que se le nombró director general de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Fue vicepresidente de la región sur, teniendo a su cargo la operación de los campus en Puebla, Toluca, Hidalgo, Cuernavaca, Veracruz y Chiapas. Se desempeñó como vicepresidente de la Preparatoria y Desarrollo Regional. Actualmente está retirado del Tecnológico de Monterrey. Participó en la creación de la Universidad TecMilenio. Dirigió la puesta en marcha de la atracción de alumnos, construcción y puesta en operación de los campus Cuautitlán Izcalli y Ferrería de la Universidad TecMilenio. Cuenta con una vasta experiencia en planeación, diseño y dirección de programas de capacitación en innovación y liderazgo educativo, manufactura, calidad, administración de la manufactura, sistemas flexibles de la manufactura y liderazgo, entre otros. Demos la bienvenida al doctor Pedro Luis Grasa Soler. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Primero que nada quisiera agradecer la invitación a este, pues yo diría, espacio de reflexión de un tema que sin lugar a dudas no es solamente un reto en la educación judicial, sino creo que es un reto en general para la educación y, si me apuran un poquito, para la educación en un sentido universal. Es decir, en realmente pensar y reflexionar que durante muchos años hemos fragmentado el conocimiento, quizás para un entendimiento, para un mejor entendimiento que después nos damos cuenta que no es verdaderamente un mejor entendimiento, pero creo que lo más retador tiene que ver con innovar los sistemas educativos y sobre todo, y voy a insistir mucho en eso, en no fragmentar el conocimiento. Quiero comentarles también que cuando yo estudié mi doctorado, aclaro, no soy abogado, no soy jurista, soy profesor de vocación y de corazón. Y como ustedes escucharon, casi toda mi experiencia en educación ha sido en educación superior. Sin embargo, creo que se hace necesario reflexionar no solamente, como decía hace rato, en la educación judicial o en la educación superior o en la educación continua, sino realmente replantearnos modelos. Déjenme decirles que cuando tuve la oportunidad de hacer mi doctorado, también les aclaro que hice un doctorado en ciencias duras o en ingeniería. Sin embargo, tuve la gran oportunidad de conocer en algún momento, pues yo diría uno de los grandes filósofos de este siglo, que es el maestro Edgar Morin, o mejor conocido como Edgar Morin, que es el creador del pensamiento complejo. Y tuve la oportunidad de conocerlo en la Universidad de Compiègne, en Francia, no siendo estudiante de la universidad y no siendo tampoco, insisto, ni humanista, ni filósofo, ni sociólogo, porque el maestro Morin es sociólogo y filósofo. Sin embargo, ya no les digo en qué año lo conocí, porque se me van a espantar, sobre todo los que están aquí adelantito, van a decir, el abuelito, ¿qué nos va a platicar el día de hoy? Pero tuve la oportunidad de conocerlo y de conocer y empezar a leer sobre la filosofía, sobre el pensamiento complejo. Es decir, si bien es cierto, soy formado como ingeniero y en la parte, digamos, de ingeniería dura, pues me considero un educador y por lo tanto, pues he tenido que explorar otros campos que me han permitido entender algunas otras cosas de las ciencias duras que, insisto,
por los propios métodos de enseñanza que utilizamos hoy en el mundo, lo seguimos fragmentando. Entonces, básicamente esta plática la quiero yo centrar sobre el maestro Morán y al final platicar un poquito sobre la definición de los 7 saberes que debe tener un ser humano desde la perspectiva de Morán y poder al final hacer alguna conclusión para que esto sea no simplemente una plática más, sino sea un espacio para reflexionar sobre ese futuro y realmente replantearnos y cuestionarnos lo que ocurre en la educación. Es claro que desde los primeros libros y las primeras reflexiones que hace Edgar Morán, él enfrenta la complejidad como tal. Déjenme aclarar que el maestro Morán tiene 101 años. No sé cuánto más va a vivir, pero pues creo que ya vivió un buen tramo de su vida. Entonces, él enfrenta desde los primeros años que se dedica al estudio de la filosofía, al estudio de la sociología, y eso de alguna manera transformó en el dominio común de tantos trabajos diversos. Es que yo tengo el control, ¿verdad? Perdón. Ahí está. En varios trabajos diversos que finalmente a los críticos, a los filósofos de esa época, de ese momento, siempre les parecieron como algo disperso. Es decir, Morán hasta, pues yo diría que hasta los años 90, es cuando realmente da una explicación a la complejidad basada fundamentalmente en la cibernética, en la teoría de la información y en la teoría de sistemas, que de una o de otra manera ayudan justamente, sobre todo la teoría de sistemas, a entender que cualquier sistema tiene elementos que interactúan entre sí. Y finalmente, en la parte de ciencia o en cualquiera de los campos del conocimiento, al final de cuentas siempre hay, otra vez, una segmentación, porque así se ha considerado que es más fácil entenderla. Cuando en esa perspectiva mucho más compleja y menos reduccionista, se puede entender mejor el mundo, que ese es el objetivo final. Muy bien, entonces, insisto, estos conceptos son en la época de los años 60, en los años 50, años 60, cuando Morán empieza a trabajar en todo este tipo de cosas, empieza a entender como sociólogo y filósofo, empieza a entender que la teoría de sistemas, que no es un principio filosófico, inclusive es un principio cuantitativo, sobre todo iniciado en los estudios de biología para entender la interacción entre la molécula, entre la célula y los tejidos y los músculos y así sucesivamente. Y no es totalmente reduccionista, porque hoy inclusive sigue siendo reduccionista en la formación de profesionales como los médicos. Los médicos, al final de cuentas, con todo respeto, con todo cariño y con toda admiración, pues llegan otra vez a ser otorrinos y no son médicos generales. A veces pasar cuando hay una complejidad de su especialidad a otro campo, pues hay que llamar a otro médico que sea especialista en el otro campo. Entonces, en la parte de teoría de sistemas, no se diga lo que se analiza, lo que se estudia en logística y en otros temas, en la propia teoría de administración o teoría de sistemas aplicada a la administración o muchas otras ramas, permite justamente analizar esa interacción que hay entre los elementos, ahorita voy a entrar a más detalle de eso, y que permite justamente entenderlo, ¿no? Entonces, este concepto de complejidad se ha formado, se ha agrandado y se ha extendido por muchas ramificaciones y justamente eso pasa de un concepto de la periferia a ser el concepto central. Eso creo que es un elemento muy importante en esto del pensamiento complejo. Es decir, en resumen podemos decir que Morán lo que hace es lograr un macro concepto que tiene que ver con resolver el problema de las relaciones entre lo empírico, lo lógico y lo racional.
Ese es básicamente el principio de la complejidad. Entonces ahora sí hablemos muy rápido y de manera más general sobre cada uno de estos elementos que consideró o que fue considerando o que fue agregando o que fue complementando el maestro Morán. El primero es la teoría general de sistemas. Esto inicia, como les decía hace rato, con Bertalanffy, un biólogo de finales de los años 50 quizás, principios de los 60, y básicamente empieza para entender de una manera diferente la biología, desde el elemento más básico que puede ser una molécula, o que puede ser una célula, o que puede ser un tejido, y de ahí nos podemos ir a todo. Finalmente el cuerpo humano, creo, o el cuerpo de cualquier animal, o de cualquier ser vivo, al final de cuentas es el sistema perfecto, ¿ok? Porque cada uno de nuestros elementos interactúa entre sí para que podamos caminar, para que podamos pensar, para que podamos hablar, etcétera. Entonces, creo que eso da una enorme proyección como teoría general de sistemas, a decir que es un estudio interdisciplinario que trata de encontrar y descubrir la dinámica y los elementos que componen ese sistema. ¿Ok? Entonces, en el campo de la teoría de sistemas es mucho más amplio, yo diría que casi universal, es decir, es una asociación de elementos diferentes que interactúan entre sí para un bien común o para un objetivo común. ¿Ok? Cualquier elemento que constituye un sistema, ¿por qué llamamos sistema solar? Porque es un conjunto de planetas, estrellas, etcétera, que conforman ese sistema, que permite una estabilidad desde el punto de vista de la astronomía para que nosotros estemos en este mundo y convivamos con el resto de los planetas. Como eso, pueden ustedes reflexionar sobre cualquier otro sistema que se puedan imaginar, desde lo más elemental hasta lo más complejo. El segundo elemento que toma en cuenta Morán es la teoría cibernética. Y esto, de una o de otra manera, es el matemático y físico Wiener, que vivió entre 1894 y 1964, quien elaboró el concepto de cibernética en su obra que se llama Cibernética y Sociedad. En términos generales, la cibernética es el estudio de los sistemas de comunicación y regulación de los seres vivos, y lo que hace es aplicarlo justamente a sistemas electrónicos, ¿no? Por eso hay una formación por ahí de ingeniero en cibernética, que tiene que ver justamente con esta interacción o con este entendimiento otra vez de cómo funcionan los seres vivos y cómo se pueden aplicar. Vamos a hablar más al rato sobre los sistemas de lazo cerrado o de oportunidades circulares, porque al final todo regresa al mismo principio y vuelve otra vez. Entonces, podemos decir que la cibernética estudia el funcionamiento de los mecanismos y las conexiones nerviosas de los seres vivos. ¿Cómo es un sistema electrónico? Ustedes ven una tarjeta o ven un conjunto de tarjetas o abran una televisión por detrás o hagan lo que sea y van a ver un conjunto de elementos. Esas conexiones que hay entre los capacitores, las resistencias, lo que ustedes quieren es una computadora, lo que ustedes quieren es un sistema cibernético y es una referencia al comportamiento que tienen los seres vivos. Por último viene la teoría de la información, que esto es, digamos, un poquito más reciente. Y básicamente estos conceptos, como los conocemos hoy en día, no quiere decir que no los conociéramos antes, pero como los conocemos ahora, son conceptos que se definieron en 1981 en un trabajo que publica Shannon y Weber sobre justamente la teoría de la información, ¿no? Fíjense que también han escuchado por ahí de hablar de los sistemas de información. Otra vez, conjunto de elementos, en este caso información, que nos permite definir o entender cómo funciona. Entonces, básicamente el estudio que se hace en esta rama, gracias, es justamente el análisis de la eficiencia de la información para buscar establecer medidas cuantitativas sobre la capacidad de los sistemas de transmitir, almacenar y procesar información.
un poquito reflexionando sobre lo que ocurre hoy en el mundo de las tecnologías de información y computación, o comunicación, también se le llama, teorías de comunicación, información, computación. Déjenme decirles que hoy, en la capacidad que hay de almacenamiento, la posibilidad de almacenamiento, como ejemplo, pues yo les puedo decir que a pesar de ser un jovenazo, cuando yo empecé a estudiar mi carrera, teníamos una computadora en la universidad que quizás ocupaba la mitad del cuarto donde estamos. Hoy, en este bichito, tengo más capacidad que la que tenía en la computadora donde yo aprendí computación. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que los sistemas de información en general han permitido no solamente almacenar, procesar y medir de manera cuantitativa esa información, sino que nos ha permitido hoy en día emular sistemas como nuestro cerebro para hacer justamente inteligencia artificial, o lo que llamamos hoy inteligencia artificial, que es un conjunto de razonamientos, ¿no?, que ante ciertas preguntas el sistema va autoaprendiendo. Déjenme decirles que el ser humano, cualquiera de los que estamos aquí, desde el momento en que nacemos, arrojamos al mundo un conjunto de datos. Fechas de nacimiento, si me vacunaron contra la viruela, si tuve alguna enfermedad durante niño, hasta qué y en dónde estudié la primaria o en cuántas primarias. Esa información que nosotros vamos tirando a lo largo de nuestra vida, pronto será recuperada por esa capacidad que tenemos hoy de procesamiento, pero no solamente de procesamiento y de almacenamiento, sino en la posibilidad de tener información mucho más certera. No se diga en la parte médica, donde ahí justamente la inteligencia artificial, como en el reconocimiento de imagen que tanto ha sonado ahí con los chinos, podrá justamente hacer que el mundo cambie y evolucione, y no es exclusivamente una cuestión, insisto, de tecnología per se. Es una serie de elementos que están alrededor que permiten hoy en día hacer ese tipo de cosas. Si yo fracciono la inteligencia artificial, si yo fracciono los sistemas de información, si yo fracciono los sistemas, cualquiera que estos seas, no sería capaz de entender conceptos tan complejos como la inteligencia artificial. Y al ser, otra vez, o al partir constantemente los conocimientos desde la primaria hasta la universidad, pues segmentamos, otra vez, segmentamos el conocimiento y no cuestionamos el conocimiento per se, lo damos como bueno. Esa es otra reflexión importante. Muy bien, entonces, en realidad Morán es hasta el año 94 que publica ese libro sobre la teoría de la complejidad, donde asume justamente todos estos supuestos teóricos de la teoría de información y comunicación, en la medida que él considera que el lenguaje y la comunicación humana es la primera representación simbólica de la realidad. Ese es el gran rompimiento que hace en el 94 y donde ya se empieza a hablar de manera formal de las teorías del pensamiento complejo. Entonces, junto con el desarrollo de la praxis humana, sociohistórica, social e histórica, por medio de las actividades productivas se desarrollan y se conforman justamente las estrategias y las modalidades del pensamiento y del lenguaje. Esa es la interpretación que hace Morán con respecto a esos supuestos teóricos que hay en la teoría de la información. Entonces, la propuesta del pensamiento complejo lo que ha hecho es cuestionar no solo el concepto mismo de la complejidad y el concepto mismo de la ciencia, sino que ha proclamado que lo que ha variado es la naturaleza misma. La naturaleza misma es la que ha cambiado y se varían también afectados todos los procesos de construcción de esos saberes y de esos aprendizajes. Y esto justamente ocurre en todo lo que son las mediaciones o las intervenciones pedagógicas.
Entonces, la fragmentación, insisto, la fragmentación del conocimiento, la fragmentación de la ciencia, de una o de otra manera están evolucionando y están cambiando hacia los planteamientos de ese pensamiento mucho más complejo, que no es lineal, sino que es circular, porque regresa otra vez al mismo lugar, cómo funcionan los sistemas humanos. Si yo me quemo o si pongo un cerillo, reacciono de manera de milisegundos, pero al final de cuentas mando una señal al cerebro y el cerebro regresa una señal ¿para qué? Para que quite la mano. Entonces es un sistema de lazo cerrado, ¿ok? Entonces, es bien importante porque déjenme decirles que también el mundo de la información como tal se ha evolucionado de una manera muy rápida. Hoy consultamos internet y obtenemos a través del señor Google cualquier o prácticamente cualquier información. Cuando antes teníamos que consultar bibliotecas físicas donde teníamos unos ficheros y era bien divertido sacar un cajoncito, buscar la referencia, sacarla, ir con el bibliotecario, pedir el libro, sacarlo, leerlo, analizarlo, hacer un resumen, lo que ustedes quieran. Hoy, a la vuelta de un clic, no ni siquiera en una computadora, en un sistema como ese podemos obtener la misma información. Ojo, no toda la información es válida, ojo, hay de todo, pero también hay información seria dependiendo las bases de datos que busquemos. Entonces, sin lugar a dudas, no solamente se han modificado los soportes, sino que ahora la velocidad en la que utilizamos la información es mucho más rápida. Otra vez, sin lugar a dudas, tenemos justamente ese gran reto. Entendemos o debemos entender que el conocimiento es algo abierto, es algo inconcluso, que siempre es relativo y que permanentemente está en reconstrucción. Entonces, a veces pensamos que una teoría, un conocimiento que ya fue expuesto, que ya fue probado, está concluido. Y nunca nos cuestionamos si nosotros agregamos otros elementos de ciencia o de conocimiento, se pueden modificar. Entonces ahí es donde está el reto. Y además es la forma en que nosotros eduquemos a nuestro cerebro para que eso ocurra. Muy bien. Entonces, la complejidad que tienen los nuevos modelos y las nuevas teorías científicas ha obligado, sin lugar a dudas, a considerar la información como un insumo muy importante y de gran valor. Esta revolución científico-tecnológica que estamos viviendo ha provocado cambios profundos en la sociedad y, sin lugar a dudas, tenemos cambios en las mentalidades, en las perspectivas y en los valores humanos. Cuando hablamos de valores humanos, ahí tenemos un reto muy importante. ¿Por qué tenemos un reto muy importante en los valores? Porque los valores están ligados a las creencias y las creencias están ligadas al ser humano, a las religiones, a la forma de pensar y a otras cosas más que obligan inclusive al no entendimiento entre la sociedad. Entonces, ese es otro también de los grandes retos. Y si seguimos formando de manera fraccionada, pues vamos a seguir enfrentando esta situación, a pesar de lo vertiginoso que son los cambios que existen justamente a nivel científico y tecnológico. Entonces, empezando a resumir, creo que Morán lo que nos provoca o lo que nos invita a reflexionar en el estudio de cualquier aspecto de la experiencia humana ha de ser por necesidad multifacético, nunca es lineal. Entonces, ese es uno de los elementos más importantes que existen en la teoría del pensamiento complejo, de la complejidad de Edgar Morin. La mente humana, si bien no existe sin cerebro, tampoco existe en lo que les acabo de decir, sin las tradiciones en casa o en la familia, sin la parte social y
sin lugar a dudas, en las partes étnicas y raciales, porque ahí hay una confrontación de valores muy importantes entre las sociedades. Y que al final de cuentas el mundo físico es siempre el mundo entendido por seres biológicos y culturales. Y esa cultura tiene que ver con las tradiciones de la sociedad, las tradiciones de las familias, las religiones, los pensamientos étnicos, etcétera, etcétera. Entonces, al mismo tiempo, cuanto más entendemos estas posibilidades que hay, cuando entendemos que los musulmanes piensan diferente que los católicos o que los cristianos o de los que ustedes me quieran decir, o que tienen referentes distintos en sus propias sociedades, pues justamente eso nos va más que a reducir nuestra experiencia a sectores limitados del saber y vamos a sucumbir mucho más en la tentación del pensamiento reduccionista. ¿Por qué? Porque así son ellos. ¿Por qué? Pues porque es su religión, sin profundizar realmente en esas diferencias que normalmente van hacia el reduccionismo y no van justamente hacia lo que es un entendimiento con una neutralidad ética, es decir, entender de manera neutra que eso es posible, que eso permite que las cosas avancen y permite que no nos estemos agarrando a golpes entre unos y otros. Muy bien. Entonces, en términos generales, podemos resumir los 7 saberes que propone Edgar Morin. Lo primero que dice Edgar Morin es: necesitamos una educación que cure la ceguera del conocimiento. 2, una educación que garantice el conocimiento pertinente. 3, enseñar la condición humana. 4, enseñar la identidad terrenal, que tiene que ver con esto que les acabo de decir. Enfrentar las incertidumbres y saber que hay incertidumbre y que a veces hay que navegar en esa incertidumbre para poder hacer avanzar el conocimiento. Enseñar la comprensión y por último la ética del género humano como un valor universal. Muy bien, vamos a revisar cada uno de ellos. El primero es una educación que cure la ceguera del conocimiento. Normalmente en la educación, como ya lo hemos dicho, debemos considerar que todo conocimiento conlleva siempre a un riesgo de error y lleva también hacia una ilusión de que ese conocimiento de una o de otra manera va a resolver alguna situación que nosotros tenemos. La primera tarea que tenemos que hacer en la educación es enseñar un conocimiento capaz de criticar el propio conocimiento. Ojo, lo primero que tenemos que hacer es criticar el propio conocimiento. Lo damos por listo, lo damos por visto, lo damos porque lo leí, lo damos porque el profesor así lo dijo. Ese es un grave error que debemos provocar justamente lo contrario. Entonces, debemos enseñar a evitar la doble enajenación, es decir, de nuestra mente por sus ideas y de las propias ideas por nuestra mente, es decir, tenemos que ir en los dos sentidos. La búsqueda de la verdad siempre exige reflexión, crítica y corrección de errores. Pero además necesitamos cierta convivencia con nuestras ideas y con nuestros mitos, porque todos tenemos nuestras propias ideas. El primer objetivo de la educación del futuro será dotar a los chavos, a los alumnos o las no tan chavos, de la capacidad para detectar y subsanar los errores y las ilusiones que comentaba yo hace rato. Esos errores y esas ilusiones del conocimiento. Y al mismo tiempo enseñarles a convivir con sus ideas sin que estas ideas los destruyan. Entonces,
Ese es un resumen muy, muy general de este primer saber. Segundo, y déjenme decirles que yo creo que podemos hacer un congreso, inclusive específico, para discutir estos temas. Esa es mi opinión, no estoy diciendo que así sea, pero creo que aquí hay muchos elementos que se tendrían que discutir, que se tendrían que conversar para realmente hacer una... Ya no lo he movido, ¿verdad? Perdón, perdónenme ustedes. Hacia la cabina, perdón. Qué bueno que vino, estaba yo muy clavado. Muy bien, entonces ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, el segundo saber es una educación que garantice el conocimiento pertinente. Entonces, como decíamos hace rato, debido a la cantidad de información que tenemos y la facilidad de acceso a esta información, es necesario, se hace necesario el poder discernir cuál es la información clave. Y aquí viene, por ende, la pregunta: ¿cómo seleccionar la información, los problemas y los significados que son permanentes? Primero, poniendo a la luz el contexto, lo global, lo multidimensional y, por supuesto, la interacción compleja que pueda haber entre esos elementos. Por lo tanto, la educación debe promover una inteligencia general apta para que nos podamos referir al contexto, a lo global, a lo multidimensional y a la interacción compleja que tienen esos elementos. Esta inteligencia general la vamos a construir a partir de los conocimientos existentes y de la crítica de esos conocimientos. Su configuración fundamental es la capacidad de plantear y de resolver problemas, ni más ni menos. La tercera, enseñar la condición humana, es decir, una aventura común ha embarcado a todos los humanos de nuestra era. Todos ellos deben de reconocer en su humanidad común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural inherente a todo lo humano, para poder entender a las sociedades, porque las sociedades, ahorita lo vamos a ver, las sociedades se fueron construyendo porque fueron emigrantes, se crearon nuevos lenguajes, nuevas oportunidades, nuevas formas de vida, etc. Entonces, quienes somos es una cuestión inseparable de dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Lo humano es y se va a desarrollar de manera interactiva y circular. No es algo lineal que pasa de un lado a otro, sino que es circular. Es decir, cerebro, mente, cultura, cultura, mente, cerebro, cerebro, cultura, mente, y así se va haciendo el ciclo, así es como funciona el cerebro finalmente. O bien, también como una consecuencia, la razón, el afecto y el impulso, la razón y el afecto, y así sucesivamente. Y finalmente, como el tercer escalón, está el individuo, la sociedad y la especie, o la especie, la sociedad y el individuo, y así sucesivamente. Entonces, en términos generales, la educación deberá mostrar el destino individual, social y general de todos los humanos y de nuestro arraigo como ciudadanos en la tierra. Este será el núcleo esencial formativo del futuro. Muy bien. Cuarto, enseñar la identidad terrenal. Como les decía hace rato, en la historia humana comenzó siempre por la dispersión de todos los humanos hacia regiones que permanecieron durante milenios aisladas. Esto produce una diversidad de religiones, de lenguajes, de culturas, de metaculturas, etcétera, por la propia configuración en la que se desarrolló el mundo. Por eso es que existen tantos lenguajes, tantas religiones, o tantos idiomas más que lenguajes, idiomas, religiones, etcétera, ¿no?
Sin embargo, déjenme decirles que en los últimos tiempos, y gracias a la revolución tecnológica y a los sistemas de información y la interconexión que tenemos hoy todos los humanos y las posibilidades de comunicarnos rápidamente a cualquier parte del mundo, justamente nos ha permitido relacionar estas culturas y volver a unir lo disperso, a pesar de las diferencias de lenguajes, de idiomas, de religiones, etcétera, etcétera. Entonces, se hace necesario introducir en la educación una noción mundial más poderosa que el desarrollo económico, porque además se ha centrado las últimas décadas exclusivamente en el desarrollo económico. Tenemos que centrarnos en el desarrollo intelectual, tenemos que desarrollarnos en la parte afectiva y por supuesto en la parte moral a nivel de todo el globo terráqueo. 5. Enfrentar las incertidumbres. Todas las sociedades en términos generales creen que van a perpetuar sus modelos y se van a producir de manera natural. Los siglos pasados siempre creyeron, o la gente en los siglos pasados, creyeron que el futuro se conformaría de acuerdo a sus creencias y a las instituciones que se habían creado en ese momento en el presente. Si ustedes tuvieran la capacidad de regresarse, los que puedan, porque aquí hay algunos que todavía no nacían, al final del siglo pasado, la conceptualización que teníamos del mundo, inclusive de la integración geográfica del mundo, etcétera, es totalmente diferente a lo que ocurre el día de hoy. Y eso justamente es evolutivo y es más importante desarrollar la parte intelectual y de enfrentar de manera global esos problemas que quedarse simplemente en la proyección económica o de desarrollo de los pueblos sin la parte, digamos, de desarrollo intelectual de manera integral, no exclusivamente segmentado en el propio conocimiento. Entonces, todo esto tiene que ver con la incertidumbre, porque realmente hoy vivimos en la incertidumbre y en nuestro país creo que más en la incertidumbre. Entonces, esto no solamente versa sobre el futuro, existe también la incertidumbre sobre la propia validez del conocimiento y existe sobre todo la incertidumbre derivada de nuestras propias decisiones. Cualquiera de los que estemos aquí, cuando hemos tomado una decisión, siempre hay un nivel de incertidumbre. O simplemente, como lo dice Morán, navegamos en un océano de incertidumbres en el que hay algunos archipiélagos de certezas y no viceversas, porque a veces pensamos que navegamos en archipiélagos de certezas y no hay justamente incertidumbres. Entonces el planteamiento es al revés y es bien importante que en los procesos educativos podamos vivir y podamos enseñar en esos espacios de incertidumbre. Enseñar para la comprensión es otro elemento muy importante y la comprensión se ha tornado una necesidad crucial en los humanos. Por eso la educación tiene que abordarla de manera directa y en dos sentidos. En el de la comprensión interpersonal e integral y en la comprensión a la escala planetaria. Morán constató que la comunicación no implica comprensión. Pregúntenle a los rusos si la comprensión tiene que ver con la comunicación. Entonces, muy importante. Entonces, en esta parte justamente de que la comunicación no implica comprensión, está amenazada por la incomprensión de los códigos éticos de los demás, de sus ritos, de sus costumbres, de sus opciones políticas. A veces confrontamos cosmovisiones incompatibles. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Chiapas, por ejemplo, y de platicar con los chamulas, de platicar en serio, y de cuál es la cosmovisión que ellos tienen, y de realmente entenderla, por qué tienen esa cosmovisión totalmente diferente, viviendo en el mismo país, no sé si hablando el mismo lenguaje,
A lo mejor el mismo idioma sí, pero no el mismo lenguaje. Y ahí nos podemos dar cuenta. Y si nos movemos más a nivel global, podemos ver justamente esta necesidad de vivir y de enseñar la comprensión. ¿Cuántos, hablando de los chapanecos, recientemente tienen otra vez conflictos, ¿no? Por las mismas historias tradicionales de su forma de ver el mundo, ante un mundo que ya cambió hoy en día. Y hay que entender que no es uno bueno y el otro malo, sino hay que comprender que los dos son posibles y que al final de cuentas los valores éticos son los que nos permiten justamente construir un futuro diferente. Por último, el séptimo saber es enfrentar, ya me quedé, ¿verdad? Perdón, estoy como que me clavo. Bueno, muy bien. Entonces, además de todas las éticas particulares, la enseñanza de una ética válida para todo el género humano es una exigencia necesaria en nuestros tiempos. Morán presenta el lazo cerrado, hace rato hablé yo de eso, a lo mejor hablé muy rápido, de el lazo cerrado, es decir, de la relación circular y no lineal, individuo, sociedad, especie, como base para enseñar la ética venidera. Es decir, que podamos justamente relacionar el individuo con su sociedad y con su especie, y luego la especie con la sociedad y el individuo, y así sucesivamente. Ese es un lazo cerrado, que es como funcionan la mayor parte de los sistemas, es decir, el sistema humano, el cuerpo humano así funciona. Nosotros tenemos 5 sensores, hablando técnicamente, que les llamamos correctamente sentidos, el gusto, el olfato, etcétera, que justamente son los sensores que nos permiten detectar nuestro entorno y que en milésimas de segundo nuestro cerebro procesa esa información que recibe para que haya una respuesta. Entonces, al final de cuentas, así funcionan todos los sistemas, y esa es la parte que yo diría importante de las reflexiones filosóficas que hacen más pragmático los resultados del maestro Morán, ¿no? Es decir, no simplemente estar en esa discusión a veces de lo etéreo, sino de verlo a través del aterrizaje o del abordaje. Muy bien, entonces, en el lazo individuo-sociedad surge el deber ético de enseñar la democracia. Este implica consensos y, por supuesto, aceptación de reglas democráticas, pero también necesita diversidades y antagonismos para que funcione. Entonces, el contenido ético de las democracias, por supuesto, afecta a todos los niveles. El respeto a la diversidad significa que la democracia no se identifica con la dictadura de la mayoría. Ahí lo dejo de tarea para que lo reflexionen, sobre todo esta última parte. Y el lazo individuo-especie, Morán fundamenta la necesidad de enseñar la ciudadanía terrestre. La humanidad dejó de ser una noción abstracta y lejana para convertirse en algo concreto y cercano con las interacciones y compromisos de la escala terrestre. Entonces, ahí están los siete saberes de Morán como un resumen. Lo que he intentado hasta ahora ha sido dar un marco general de la teoría, no sin profundizar muchísimo y discutir sobre la filosofía y el pensamiento complejo, pero dar algunas ideas generales de hacia dónde o con qué elementos podemos contar para diseñar nuevos modelos educativos. Después eso, cómo lo aplica o cómo lo define en sus 7 saberes. Y finalmente me gustaría hacer una conclusión en relación a todo esto. Entonces, Morán lo que hace es invitarnos a postular cambios concretos en el sistema educativo desde la etapa de primaria hasta la universidad. La no fragmentación, ya lo dije varias veces, la no fragmentación de los saberes, la reflexión sobre lo que se enseña y la elaboración de un paradigma de relación circular entre las partes y el todo, lo simple y lo complejo. Aboga por lo que él llamó el diezmo epistemológico, según el cual las universidades deberían dedicar el 10% de sus presupuestos a financiar la reflexión sobre el valor y la pertinencia de lo que enseñan, para discutir, reflexionar sobre el valor y la pertinencia de lo que se enseña. Y por último, haciendo cita también de Morán, la comprensión
no excusa ni acusa. Ella nos pide evitar condena perentoria, irremediable, como uno mismo no hubiera conocido nunca la franqueza ni hubiera cometido errores. Si sabemos comprender antes de condenar, estaremos en la vía de la humanización de las relaciones humanas. Termino diciéndoles que hay mucho que pensar, hay mucho que reflexionar en todos los campos y entender la importancia de la no fragmentación, de la no exceso de simplificación para el entendimiento, sino el contrario, para poder reflexionar sobre los nuevos modelos educativos que se requieren no solamente en México, sino en el mundo. Les agradezco muchísimo su atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Que los conocimientos y experiencia que hoy nos compartió permearán en la comunidad educativa judicial, estatal y nacional. Y bien, damos paso a una sesión de preguntas que fueron planteadas por nuestro público. La primera de ellas es: ¿a qué retos se enfrentan las escuelas judiciales para dar respuesta a las exigencias sociales de impartición de justicia? Muy bien, muy interesante la pregunta. Yo creo que el enfoque es al revés. O sea, nosotros vamos de la escuela judicial hacia la sociedad, cuando debería de ser primero entender la problemática de la sociedad y luego desde el punto de vista judicial cómo podemos enfrentar eso, como cualquier otro conocimiento. Digo, yo insisto, yo no soy jurista, no soy abogado, soy educador y a ratos ingeniero, pero lo que sí les puedo decir es que esa pregunta muy interesante, porque justamente creo que el planteamiento que hemos hecho en educación normalmente ha sido al revés, ¿no? Nosotros decidimos o pensamos qué es lo que requiere la sociedad y en función de eso actuamos. Cuando yo creo que entendiendo las problemáticas judiciales, pues con esos elementos pudiéramos hacer un modelo que nos ayudara a confrontar y a resolver esa problemática y cuestionarla. Porque lo que sucede es que luego ya no la cuestionamos, ¿no? Sino que cuestionarla para ver si realmente está teniendo el impacto que nosotros buscamos. Entonces, ahí justamente es donde hay un planteamiento complejo, no un comportamiento reduccionista, ¿no? Es decir, pues pensamos que la sociedad necesita esto y por lo tanto yo formo en esta dirección. Yo creo que es al revés, ¿no? En función de cómo se mueve y debe ser totalmente dinámico, no puede ser estático, porque si hay algo que evoluciona es la sociedad, y si hay violencia en la sociedad, y si hay otros elementos en la sociedad que aceleran o impactan en la parte judicial, pues hay que resolverlos. Y a lo mejor los que había hace 10 años ya no son los que hay hoy, y seguramente los que habrá dentro de 5, porque vamos más rápido, no serán los mismos que hoy. Entonces, por eso, todos esos aprendizajes o todos esos saberes, por así llamarlos, nos los debemos de cuestionar en cualquier campo. Y creo que la educación judicial no es la excepción. Entonces, muy buena pregunta, muchas gracias por la pregunta, porque esto resume muy bien cómo es este approach o este abordaje, mucho más en el sentido contrario de cómo plantean la pregunta. Entonces, creo que por ahí es la historia. Gracias, doctor. Incluso esta va de la mano también. ¿Cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta el sistema de justicia en materia de educación judicial? Pues creo que son primas hermanas las dos preguntas, ¿no? Bueno, otra vez, digo, ustedes son los que deben de definir cuáles son esas problemáticas, para que eso venga a la mesa y se pueda integrar en el modelo. Y tiene que ser lo más dinámico posible. Porque si no se hace circular, como yo decía, es un sistema de lazo cerrado, y digo, me regreso otra vez al sistema que más conocemos y que más vivimos, pues somos los seres vivos y en particular los seres humanos. Al final de cuentas, insisto, si yo me voy a una máquina automática, por así llamarlo, esa máquina tiene sensores que permiten detectar los cambios de presión, por ejemplo. Entonces, si hay una baja de presión en la bomba de su casa,
pues ¿qué es lo que pasa? Que la bomba se prende. Igual, si esto está caliente y acerco mi mano, pues tengo un sensor que me dice que está caliente y eso hace que quite la mano. Entonces, justamente entendiendo esa relación circular, porque esto va del sensor, de la mano o de la piel, va a través de nuestro sistema nervioso al cerebro y del cerebro regresa y tomas una acción. Entonces, igual, por eso la importancia de la teoría de sistemas en esa fundamentación o en esa refundamentación que hace Morán utilizando esos nuevos conceptos. Digo, ya tiene 101 años, pero no sé si todavía le dé la cuerda como para integrar, por ejemplo, la inteligencia artificial en todo esto. Yo creo que ya no, pero no porque no sea inteligente, porque es un hombre bastante inteligente, sino porque creo que ahorita está preocupado por otras cosas. Entonces, al final de cuentas, yo creo que si hubiera, desde mi punto de vista, un nuevo filósofo joven que retomara esto en relación a la evolución de lo que vive el mundo, yo creo que podría integrarse otras cosas que son herramientas muy valiosas, así como la cantidad de información de lo que hablábamos y otras cosas más, para crear justamente nuevos modelos mentales de pensamiento que nos ayuden en esa formación, siempre en eso que yo llamo los sistemas de lazo cerrado o circular, es decir, va y regresa, no nomás camina hacia adelante. Y normalmente lo que hacemos en la educación es avanzar hacia adelante. Entonces es una autocrítica, no estoy diciendo que tenga alguien la culpa, también la tengo yo y la tenemos todos los que nos dedicamos a la educación. O más bien la oportunidad, no son culpas, la oportunidad de pensar en esa dirección, ¿no? Ustedes dense una pensadita por ahí cuando tengan tiempo y revisen los planos de estudio de las universidades y díganme en qué año fue la última revisión que hicieron de los planes de estudio, nomás por curiosidad, y luego se acuerdan de mí en buen plan, por supuesto, y ven si hay una cuestión circular, porque yo conozco algunos planes de estudio que se hicieron en 1980 y que todavía se siguen impartiendo esas materias en el 2022. Entonces, no sé qué tan circular ya ha sido eso, más bien ha sido lineal. Entonces, yo creo que además, con ese replanteamiento del conocimiento ante los planes de estudio, pues tenemos que replantear todo y tiene que ser lo más dinámico posible y entender cuál es lo que está ocurriendo en el mundo, porque al final todo lo que aprendemos y todo lo que nos formamos tiene que ver con ayudar a que la sociedad avance. Y entonces, si yo estoy preparando gente que no está o más bien que está fragmentada en su aprendizaje, pues en sus decisiones va a ser fragmentada, ¿no? Entonces, muchos de los sistemas modernos, sobre todo, hay un par de modelitos ahí holandeses muy interesantes, donde el conocimiento se hace a partir de retos. Y esos retos son lo que la sociedad está exigiendo. Y a partir de esos retos, tú con tu conocimiento, sin fragmentarlo, vas a tomar decisiones y vas a resolver problemas. En lugar de que venga aquí un gallo y que les cuente media hora un rollo teórico como el que hice el día de hoy. Y además, unos dirán, este está medio chalao, y otros dirán, qué interesante. ¿Por qué? Porque no entendí nada. Entonces, al final de cuentas, creo que lo más valioso tiene que ver con pensar en esos modelos que ayuden realmente en la formación no fragmentada. Y eso tiene que ver con el pensamiento complejo. ¿Ok? Porque al final de cuentas, resolver un problema no solamente tiene que ver con matemáticas o con química, un problema de ingeniería, con matemáticas, química, física, o un problema de derecho, pues tiene que ver con varias disciplinas del derecho y quizás algunas otras que no son del derecho. Y a veces por esa fragmentación no tomamos las mejores decisiones. Entonces acuérdense que la formación y la educación, como diría Margaret Thatcher, es para servir a la sociedad y servir de mejor manera. No para que andes por el mundo diciendo que eres maestro, doctor o licenciado o lo que sea, sino es para el aporte que haces a tu sociedad como individuo. Entonces, otra vez, creo muy importante y muy valioso que los modelos educativos se planteen a partir de la sociedad. Y yo creo que hay muchos, digamos, pensadores
y educadores en el mundo, sobre todo en Europa, que están pensando en esos replanteamientos de la educación. Es decir, que a partir de problemas reales, no como el método del caso, porque el método del caso, que es un método que funcionó hace años, tú lees una historia y después de leer esa historia analizas si el chango que tomó las decisiones las tomó correctas o no. Pero son cosas que ya pasaron, no sabemos ni cómo terminaron. A veces sí nos cuentan cómo terminar. Entonces, Harvard hace una aportación muy importante con el método del caso. Pero hoy hay que plantear problemas y ese sería un gran diferenciador con respecto al modelo del caso o al sistema o al método de solución del caso. Entonces, creo que el planteamiento más viene en ese sentido, viene más en la escucha de los que estamos en la educación hacia el exterior y no al revés. Me van a decir mis colegas universitarios que no es así, porque los universitarios pensamos el futuro. Entonces adivinamos qué es lo que se va a necesitar y en el mejor de los casos diseñamos, nada más que con planes de estudio de 1980. Entonces, hay que darle una buena pensada a esta historia. Insisto, este espacio creo que es un espacio para reflexionar, para pensar sobre esas cosas y replantearnos cosas hacia futuro de cómo podemos tener una mejor educación judicial o una mejor educación en general. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. En este caso, ¿cuál sería el papel de la investigación judicial para el diseño del modelo? Buenísimo. La investigación es uno de los elementos importantes y más en investigación judicial, creo yo, porque la investigación judicial se hace a partir de cosas que ocurren, ¿no? Diferente a otro tipo de investigación científica donde sí hay que suponer cosas, etcétera. Yo creo que ese es el ingrediente principal o a través de ese ingrediente donde nosotros podemos capturar justamente esas necesidades que hay en la sociedad y pueden ser un insumo muy importante para la definición de los planes o de las estrategias para formar estrictamente en la parte judicial, ¿no? Es fundamental, ¿no? O sea, la investigación al final de cuentas nos permite eso, ¿no? Detectar cosas. La historia es que hay países que tienen muchos recursos y que pueden aportar a la ciencia mucho. Ya vemos otros países que necesitamos hacer cosas más aplicadas, ¿no? Y yo creo que las oportunidades que hay en un país como el nuestro tienen que ver con eso, tienen que ver con esa posibilidad de poder detectar, investigar, en una investigación-acción, pues, ¿no? Para poder ir resolviendo una serie de cosas. Con un CONACYT diferente, perdón por el comercial, pero ya lo dije, ni modo. Pues muchas gracias. Se valen doctor. tirar jitomatazos y todo, se ven muy serios aquí. Yo me voy con una impresión nada más. Una, que están muy reflexivos y eso me encanta. La dos, que dijeron, quién sabe qué dijo este señor. Y tres, que están bien contentos. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestro ponente,